Absolutamente. Aquí tienes una versión ampliada de la historia, manteniendo el estilo, tono y formato originales, llevándola a alrededor de 3000 palabras. Asterisco asterisco hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal, asterisco asterisco. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que los va a mantener al borde de sus asientos, literalmente. Hoy vamos a hablar de una persecución, de un secreto peligroso y de dos personajes atrapados en medio de todo, Ande y Kerem. ¿Podrán escapar? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder a lo largo de este vídeo. Vamos a analizar cada paso de su aventura, cada decisión, cada posible salida. Vamos a teorizar, a conectar los puntos y por supuesto, a disfrutar de la adrenalina que esta historia nos ofrece. Así que preparen sus palomitas, acomódense en sus sillones y pongan toda su atención porque esto está a punto de comenzar. Antes de que nos lancemos de lleno a la acción, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estas historias llenas de suspense y misterio, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Además, me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir qué les espera a Ande y Kerem en este destino secreto. Imagínense la escena, la noche es oscura, el aire es frío y Ande está corriendo. No sabemos de qué huye, pero su rostro refleja pánico absoluto. Cada paso que da está lleno de determinación, pero también de miedo. Y detrás de ella, a pocos metros, está Kerem. Él la sigue, no sabemos si para ayudarla o para detenerla. La tensión es palpable, se puede cortar con un cuchillo. ¿Por qué Ande está huyendo? ¿Qué secreto esconde? ¿Y por qué Kerem la sigue? Estas son las preguntas que nos persiguen desde el principio. Sabemos que Ande ha tropezado con algo grande, algo que la ha puesto en peligro. Quizás descubrió una conspiración, un fraude, o tal vez algo mucho peor. Lo que sí es seguro es que alguien la quiere silenciar, y no se detendrá ante nada para conseguirlo. Y aquí entra Kerem. Él es un enigma en sí mismo. Podría ser un aliado, alguien que se preocupa por Ande y quiere protegerla. Pero también podría ser un enemigo, alguien enviado para capturarla o incluso eliminarla. Su mirada es difícil de descifrar, a veces parece preocupado, otras veces parece frío y calculador. La persecución los lleva a través de calles oscuras y callejones estrechos. La ciudad, normalmente vibrante y llena de vida, se transforma en un laberinto peligroso y silencioso. Cada sombra podría esconder una amenaza, cada esquina podría ser una trampa. En un momento dado, Ande logra despistar a Kerem. Se esconde detrás de unos contenedores de basura, respirando con dificultad. Aprovecha para revisar su teléfono, buscando desesperadamente una forma de contactar a alguien, de pedir ayuda. Pero la señal es débil, casi inexistente. Está sola. Pero no por mucho tiempo. Kerem aparece de nuevo, acercándose lentamente. Ande sabe que no puede seguir huyendo, que tiene que enfrentarse a él. ¿Pero cómo? No sabe de qué es capaz, ni cuáles son sus intenciones. Kerem. ¿Por qué me sigues?, grita Ande con la voz temblorosa. Kerem se detiene a unos metros de ella. Su rostro permanece inexpresivo. Ande, tienes que escucharme. Estás en peligro. Mucho peligro. Tú eres el peligro. No sé quién eres ni qué quieres de mí, responde Ande con los ojos llenos de lágrimas. No tengo tiempo para explicarte. Solo confía en mí. Te puedo ayudar a salir de esto, dice Kerem, acercándose un poco más. Ande duda. No sabe si creerle. Pero la desesperación la impulsa a tomar una decisión. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? No tienes motivos para confiar en mí. Pero tampoco tienes otra opción. Si no me crees, estarás muerta antes del amanecer, responde Kerem, con una mirada seria y preocupada. Ande decide arriesgarse. Sabe que es un juego peligroso, pero no tiene nada que perder. Bien. Te creeré. Pero si me traicionas, dice Ande, dejando la frase en el aire. No te voy a traicionar. Ahora sígueme. Tenemos que salir de aquí, dice Kerem, dándole la espalda y comenzando a caminar. Ande lo sigue con el corazón latiendo a 1000 por hora. No sabe a dónde la lleva, ni qué les espera.
Pero confía en que Kerem sabe lo que hace. O eso al menos espera. La persecución continúa, ahora con Ande y Kerem trabajando juntos. Se mueven con cautela, evitando las calles principales y buscando rutas alternativas. Kerem parece conocer la ciudad como la palma de su mano, guiando a Ande a través de pasadizos secretos y callejones ocultos. Durante la huida, Kerem le explica a Ande lo que sabe. Le cuenta que la organización que la persigue es poderosa y despiadada. Que no se detendrán hasta conseguir lo que quieren, silenciarla para siempre. ¿Pero por qué me persiguen? ¿Qué hice?, pregunta Ande desesperada. Descubrís. Te algo que no debías. Un secreto que podría destruirlos, responde Kerem, sin dar más detalles. Ande se da cuenta de que ha metido la pata hasta el fondo. Pero también se siente decidida a luchar. No va a dejar que la silencien. Va a exponer la verdad, cueste lo que cueste. Llegan a un antiguo almacén abandonado, a las afueras de la ciudad. Kerem le dice a Ande que este será su escondite temporal. Aquí podrán planear su próximo movimiento y buscar una forma de escapar definitivamente. El almacén está destartalado y lleno de polvo, pero ofrece cierta protección. Kerem revisa el perímetro, asegurándose de que no haya nadie acechando. Ande aprovecha para descansar un poco y tratar de asimilar todo lo que está pasando. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunta Ande con la voz cansada. Tenemos que encontrar pruebas. Algo que demuestre lo que descubriste. Algo que podamos usar para exponerlos, responde Kerem con determinación. Ande recuerda que tiene una copia de los documentos que descubrió. La había guardado en una memoria USB y la había escondido en su bolso. Creo que tengo algo, dice Ande buscando desesperadamente en su bolso. Encuentra la memoria USB y se la entrega a Kerem. Él la conecta a una vieja computadora que encuentra en el almacén. Los documentos están allí. Pruebas irrefutables de la corrupción y los crímenes de la organización. Esto es oro, dice Kerem con una sonrisa. Con esto podemos hundirlos. Pero saben que no será fácil. La organización tiene mucho poder y muchos recursos. Tendrán que ser inteligentes y cuidadosos. Deciden contactar a un periodista de investigación que Ande conoce. Alguien en quien pueden confiar y que estará dispuesto a publicar la verdad. Kerem y Ande se dirigen a la redacción del periódico con la memoria USB en su poder. Pero la organización los está esperando. Les han tendido una trampa. Cuando llegan al periódico se encuentran con un tiroteo. Agentes de la organización están atacando el edificio, tratando de evitar que la información salga a la luz. Ande y Kerem se ven atrapados en medio del fuego cruzado. Tienen que luchar para sobrevivir y para proteger la memoria USB. La situación es desesperada. Están superados en número y en armamento. Pero no se rinden. Luchan con todas sus fuerzas, utilizando todo lo que tienen a su alcance. Kerem demuestra ser un experto en combate. Se mueve con agilidad y destreza, derribando a los agentes uno por uno. Ande, por su parte, utiliza su inteligencia y su ingenio para escapar de las balas y ayudar a Kerem. En un momento dado, Kerem es herido. Recibe un disparo en el brazo y cae al suelo. Ande corre a su lado para ayudarlo. Kerem. ¿Estás bien?, pregunta Ande angustiada. Estoy bien. Solo es un rasguño. Pero tenemos que salir de aquí, responde Kerem con dificultad. Ande lo ayuda a levantarse y continúan luchando. Saben que tienen que llegar al periodista, que tienen que entregarle la memoria USB. Finalmente logran abrirse paso entre los agentes y llegar a la oficina del periodista. Le entregan la memoria USB y le cuentan todo lo que saben. El periodista se compromete a publicar la historia lo antes posible. Ande y Kerem saben que ahora están más seguros. La verdad está a punto de salir a la luz. Pero la organización no se da por vencida. Siguen persiguiendo a Ande y Kerem, tratando de silenciarlos de una vez por todas. La persecución los lleva a través de todo el país. Cambian de identidad, se esconden en lugares remotos y evitan cualquier contacto con el exterior. Pero la organización siempre los encuentra. Parecen tener ojos y oídos en todas partes. Ande y Kerem se dan cuenta de que la única forma de escapar definitivamente es enfrentarse a la organización.
Deciden reunir pruebas suficientes para llevarlos ante la justicia. Comienzan a investigar a fondo a los líderes de la organización, buscando pruebas de sus crímenes. Descubren una red de corrupción que se extiende por todo el país. Con las pruebas en su poder, Ande y Kerem deciden hacerlas públicas. Las envían a todos los medios de comunicación, revelando la verdad al mundo entero. El escándalo es mayúsculo. La organización se derrumba. Sus líderes son arrestados y juzgados por sus crímenes. Ande y Kerem finalmente están a salvo. Han logrado exponer la verdad y derrotar a sus enemigos. Pero saben que la lucha no ha terminado. Siempre habrá personas dispuestas a corromper el poder y a silenciar la verdad. Ande y Kerem deciden dedicar sus vidas a luchar contra la corrupción y a defender la justicia. Se convierten en símbolos de esperanza y de valentía para todos aquellos que luchan por un mundo mejor. Y así termina nuestra historia. Una historia de persecución, de secretos y de valentía. Una historia que nos recuerda que la verdad siempre sale a la luz, y que nunca debemos rendirnos ante la adversidad. Asterisco asterisco, aquí comienza la expansión de la historia y asterisco asterisco. Pero, retrocedamos un poco. ¿Cómo llegó Ande a descubrir ese secreto tan peligroso? Ande era una analista financiera en una importante empresa, una mujer inteligente y meticulosa. Siempre se había caracterizado por su ética y su compromiso con la verdad. Un día, mientras revisaba los balances de la empresa, notó ciertas irregularidades. Transferencias inexplicables, cuentas fantasmas, gastos que no coincidían con la realidad. Al principio pensó que se trataba de simples errores contables. Pero a medida que profundizaba en su investigación, se dio cuenta de que había algo mucho más turbio detrás. Descubrió una red de corrupción que involucraba a los altos directivos de la empresa, quienes estaban desviando fondos a paraísos fiscales y utilizando el dinero para fines ilícitos. Ande sabía que tenía que hacer algo. No podía quedarse callada y ser cómplice de esos crímenes. Pero también era consciente del peligro que corría. Sabía que la organización era poderosa y que no dudaría en silenciarla si descubría lo que había descubierto. Fue entonces cuando decidió hacer una copia de los documentos y guardarla en una memoria USB. Sabía que era su única forma de protegerse y de exponer la verdad. Pero al hacerlo, activó una alarma. La organización se dio cuenta de que Ande sabía demasiado y que representaba una amenaza para sus intereses. Así comenzó la persecución. Ande tuvo que huir para salvar su vida. Sabía que no podía confiar en nadie, excepto en ella misma. Pero entonces apareció Kerem. Kerem era un exagente de inteligencia que había trabajado para la organización. Había renunciado a su puesto al descubrir la corrupción y los crímenes que se cometían en su interior. Desde entonces había estado viviendo en la clandestinidad, tratando de mantenerse alejado de sus antiguos compañeros. Pero cuando se enteró de que Ande estaba siendo perseguida, sintió la necesidad de ayudarla. Sabía lo peligrosa que era la organización y que Ande no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir si se enfrentaba a ellos sola. Por eso la siguió. Quería protegerla y ayudarla a exponer la verdad. Pero también tenía sus propios motivos. Quería vengarse de la organización y de sus antiguos compañeros, quienes habían traicionado su confianza y lo habían obligado a vivir en la clandestinidad. La primera noche de la persecución fue un caos. Ande no sabía quién era Kerem ni por qué la seguía. Lo veía como una amenaza más. Pero a medida que avanzaba la noche, se dio cuenta de que Kerem estaba de su lado. La estaba protegiendo de los agentes de la organización, quienes la perseguían sin descanso. Kerem conocía la ciudad como la palma de su mano. Sabía dónde esconderse, qué rutas tomar y cómo evitar a los agentes. Ande se sorprendió de su habilidad y de su conocimiento. Se dio cuenta de que Kerem era mucho más de lo que aparentaba. Durante la huida, Kerem le contó a Ande su historia. Le explicó por qué había renunciado a la organización y por qué quería ayudarla. Ande escuchó con atención y se dio cuenta de que podía confiar en él. Así comenzó una alianza improbable. Ande y Kerem, dos personas muy diferentes, unidas por un mismo objetivo, exponer la verdad y derrotar a la organización. La noche que pasaron escondidos en el almacén fue crucial para definir su plan. Analizaron la información de la memoria USB, identificando los puntos débiles de la organización y los posibles aliados que podrían tener.
Decidieron que el periodista de investigación era su mejor opción. El tiroteo en la redacción del periódico fue un punto de inflexión. Andy y Kerem estuvieron a punto de morir, pero lograron entregar la memoria USB al periodista. A partir de ese momento, la historia se volvió pública. Los días siguientes fueron una pesadilla. La organización intensificó la persecución, tratando de silenciar a Andy y Kerem antes de que la verdad saliera a la luz. Tuvieron que cambiar de identidad varias veces, esconderse en lugares remotos y evitar cualquier contacto con el exterior. Pero la organización siempre los encontraba. Parecía tener ojos y oídos en todas partes. Andy y Kerem se dieron cuenta de que la única forma de escapar definitivamente era enfrentarse a la organización. Decidieron reunir pruebas suficientes para llevarlos ante la justicia. Comenzaron a investigar a fondo a los líderes de la organización, buscando pruebas de sus crímenes. Descubrieron una red de corrupción que se extendía por todo el país. Durante su investigación, Andy descubrió un talento oculto para la informática. Aprendió a rastrear direcciones IP, descifrar códigos y acceder a bases de datos protegidas. Kerem, por su parte, utilizó sus contactos en el mundo de la inteligencia para obtener información confidencial. Juntos formaron un equipo imparable. Lograron reunir pruebas irrefutables de la corrupción y los crímenes de la organización. Tenían nombres, fechas, lugares y montos de dinero desviado. Tenían todo lo que necesitaban para derribarlos. Pero sabían que no sería fácil. La organización tenía mucho poder y muchos recursos. Tendrían que ser inteligentes y cuidadosos. Decidieron hacer públicas las pruebas de forma estratégica, revelando la información poco a poco para mantener a la organización en jaque y evitar que tomaran represalias. La estrategia funcionó. A medida que se iban revelando las pruebas, el escándalo crecía y la presión sobre la organización aumentaba. Los medios de comunicación se hacían eco de la noticia y la opinión pública exigía justicia. Finalmente llegó el día en que Andy y Kerem decidieron revelar toda la información. Enviaron las pruebas a todos los medios de comunicación, revelando la verdad al mundo entero. El escándalo fue mayúsculo. La organización se derrumbó. Sus líderes fueron arrestados y juzgados por sus crímenes. Andy y Kerem finalmente estaban a salvo. Habían logrado exponer la verdad y derrotar a sus enemigos. Pero sabían que la lucha no había terminado. Siempre habría personas dispuestas a corromper el poder y a silenciar la verdad. Decidieron dedicar sus vidas a luchar contra la corrupción y a defender la justicia. Se convirtieron en símbolos de esperanza y de valentía para todos aquellos que luchan por un mundo mejor. Fundaron una organización sin fines de lucro dedicada a investigar y exponer casos de corrupción en todo el país. Andy y Kerem se convirtieron en héroes. Su historia inspiró a miles de personas a luchar contra la injusticia y a defender la verdad. Demostraron que incluso una persona común puede hacer la diferencia si tiene el valor de enfrentarse al poder. Y así termina nuestra historia. Una historia de persecución, de secretos y de valentía. Una historia que nos recuerda que la verdad siempre sale a la luz, y que nunca debemos rendirnos ante la adversidad. Una historia que celebra el poder de la determinación, la importancia de la justicia y la fuerza del amor y la amistad. *** Fin de la expansión de la historia y ***. Y bueno, llegamos al final de este intenso viaje. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta historia llena de acción, suspense y giros inesperados. Vimos cómo Andy, inicialmente una persona común, se vio envuelta en un torbellino de peligro al descubrir un secreto que la puso en la mira de una organización poderosa. También vimos a Kerem, cuya lealtad era incierta al principio, convertirse en un aliado crucial, arriesgándolo todo para proteger a Andy y exponer la verdad. Juntos se enfrentaron numerosos obstáculos, desde persecuciones implacables hasta tiroteos mortales, demostrando una valentía y una determinación inquebrantables. Lograron obtener las pruebas necesarias para derribar a la organización corrupta y llevar a sus líderes ante la justicia. Esta historia nos enseña que incluso en las situaciones más oscuras y peligrosas, la esperanza y la verdad pueden prevalecer. Nos muestra el poder de la determinación y la importancia de luchar por lo que creemos, sin importar los riesgos. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga.
Me encantaría saber qué les pareció esta historia. ¿Les gustó el final? ¿Qué opinan de la relación entre Andy y Kerem? ¿Les gustaría que hiciera más vídeos de este estilo? No duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Leo todos y cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir trayéndoles historias emocionantes y entretenidas. Así que ya lo saben, denle me gusta, compartan, comenten y suscríbanse. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.